Padre, te damos gracias esta mañana. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos gracias a ti y solamente a ti. Señor, te presentamos los diezmos y las ofrendas que han sido traídas a tu alfolí. Te pido siempre que bendigas, Señor, al dador alegre. Que lo bendigas, Señor, porque a ti te complace, Señor, el dador alegre. Ahora al entrar en tu palabra, ayúdame, Señor, a exponerla. Ayúdame, Padre Celestial, a enseñar, a hablar lo que tú me has enseñado, Señor. Y líbrame de palabras torpes o innecesarias. En nombre de Jesús, en nombre de Yeshua. Amén. En este día vamos a seguir con nuestro mensaje, nuestro estudio en el Evangelio según Juan. Y quisiera intitular este mensaje, Dios hace mucho de poco. Dios hace mucho de poco. Y vamos a ver el capítulo 6 del Evangelio según Juan, los primeros 15 versículos. Dice la palabra de Dios en el verso 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Entonces, transcurrieron unos 6 meses entre el versículo pasado, el versículo 47 del capítulo 5 de Juan, y este versículo aproximadamente. Muchas veces, hermanos, cuando leemos la Biblia, pensamos que los acontecimientos pasan rápido. En la mañana pasó algo, en la tarde pasó algo, al anochecer pasó otra cosa. Inclusive con los profetas, cuando leemos los profetas, pensamos que andaban profetizando todos los días y escribiendo las profecías. No, a veces duraban años entre una profecía a otra. Entonces, en este caso, ya habían pasado 6 meses de el capítulo anterior que habíamos leído. Si me permiten unos momentos. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló de los testigos? Que si él hubiera testificado del solo, no fuera válido su testimonio. Entonces, hubieron varios testigos. Primero teníamos a Juan el Bautista. Después teníamos al mismo Padre Celestial. Después, la palabra de Dios que dieron testimonio de Jesús de Yeshua. Y después que tuvo este discurso, y pues lo querían matar, porque Jesús Yeshua se hacía igual a Dios, entonces transcurrieron 6 meses. Y durante este tiempo, Herodes Antipas había matado a Juan el Bautista y ahora buscaba a Jesús y a Yeshua. Y hermanos, una de las cosas que debemos de comprender es que a Jesús no lo prendieron y no lo mataron los hombres porque ellos quisieron. Cuando llegó el tiempo, Jesús Yeshua se dejó arrestar y cuando lo crucificaron, él mismo entregó su propio espíritu. Debemos de comprender que si Dios no quiere que algo suceda, no va a suceder, o si quiere que algo suceda, sí va a suceder. Esas son buenas noticias para nosotros los creyentes, ¿verdad? El enemigo siempre quiere causar maldad hacia nosotros, pero el Señor no se lo permite. Y Dios quiere hacernos bien y no hay nadie que lo detenga cuando quiera hacernos bien. Entonces, los discípulos habían predicado por toda Galilea y muchas personas sentían curiosidad por Jesús. El área de Galilea, hermanos, es el área del norte de Israel. Es un lugar hermoso. Es un lugar hermoso.
Todos estos lugares, esa parte, eran desierto. Desde que Roma echó fuera a los judíos, por un periodo de aproximadamente 2000 años, todo era desierto. Personas que visitaban el lugar, entre ellos fue el escritor Mark Twain, me parece que a finales de los años 1800, visitó Israel y dijo, no sé por qué llaman a este lugar el lugar que fluye de leche y miel. No sé por qué tanta gente se pelea por este lugar si está desolado. Pero cuando los judíos regresaron a Israel, cuando lo proclamaron nación en 1948, de repente la tierra empezó a responder a los judíos. Y ahora se convirtió de un desierto lleno de pantanos y enfermedades a un lugar fructífero, a un lugar frondoso, ¿verdad? Nos tocó ir allí a la base del Monte Hermón, donde llaman la Gruta de Pan, y había árboles gigantescos de granadas, árboles muy grandes de higos. Las higueras que yo he visto aquí en California no se comparan con las higueras que hay en Israel, ¿verdad? Y una abundancia de agua, ¿verdad? De el arroyo que fluye del Monte Hermón, pero también de las plantas desalinadoras que ha causado que Israel produzca mucha agua, ¿verdad? Y cuando sale uno a ese lugar, aunque esté caliente, el olor de los árboles, de la fruta, le llega a uno y uno dice, wow, qué lugar tan bendecido. Bueno, en esos lugares, el lugar de Galilea era donde Jesús primordialmente predicaba. Y Juan identifica el mar de Galilea como el mar de Tiberias, lo cual indica que su evangelio fue escrito para quienes se encontraban fuera de Israel. Y el pueblo judío llamaba esta masa de agua el lago de Genesaret. Lo llaman el mar de Galilea, pero hermanos, realmente no es mar, es un lago muy grande, ¿verdad? Y es de agua dulce. Y nos tocó andar en en el lago de Genesaret. Y hicimos oración, un servicio, estuvo muy bonito. Y pues, cuando está uno allí en Israel, la Biblia salta a la vida, ¿verdad? Me empecé a imaginar cuando los discípulos estaban en el lago y que Jesús llegó caminando por el agua. Y me imaginaba todas las cosas que hemos leído en las Escrituras. Hermanos, ahí estábamos en la Tierra Santa. Entonces, este lago los romanos lo llamaban Tiberias en honor de la ciudad construida a su orilla occidental por Herodes Antipas y nombrada en nombre del emperador Tiberio. Por eso lo llamaban el lago de Tiberias. Unos el mar de Galilea y otros, pero el nombre correcto, el nombre que le llaman los judíos es el lago de Genesaret. Muy interesante. Verso 2. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces, escuchen esto. La mayoría de la gente que seguía a Jesús le seguía por los milagros que hacía. Realmente no eran seguidores verdaderos de Jesús. ¿Cómo sabemos? Porque no mucho tiempo después, fíjense lo que pasó en Juan 6:66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esa es la manera que sabemos que no eran verdaderos seguidores de Jesús, porque de repente le dieron las espaldas. Y se acuerdan que los discípulos, Jesús también les dijo, ustedes también se quieren ir. Y fue cuando Pedro habló esas famosas palabras, pero Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes las palabras de vida eterna. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, la gente, las multitudes seguían a Jesús porque les hacía milagros. Mas Jesús, en su compasión,
de todas maneras los ministraba y los sanaba. Y esto, hermanos, ¿qué podemos sacar de esto? Nosotros los creyentes debemos tener cuidado de no seguir milagros, sino seguir a Jesús. Nosotros los creyentes no debemos andar correteando tras los milagros, sino tenemos que andar en una relación con Jesús, con Yeshua. Satanás también hace milagros falsos y engaña aún a muchos creyentes, ¿verdad? Las señales y los milagros deben de seguirnos a nosotros y no al revés. ¿Saben que muchas veces Dios, hermanos, nos deja pasar por un tiempo de prueba y no hace el milagro que necesitamos, no hace la sanidad que necesitamos? ¿Saben por qué? Para que aprendamos a caminar con Él, pase lo que pase. Para que aprendamos a ser fieles a Dios en medio de todas las circunstancias. Me acuerdo cuando recién me convertí, parece que Dios contestaba todas mis oraciones. Y oraba y Dios hacía su obra. Y llegó un tiempo donde parecía que Dios no me contestaba nada, ¿verdad? Pasamos por tiempos de prueba y parecía que el techo estaba hecho de metal y no pasaban las oraciones. Y fue un tiempo muy duro para mí, pero con el tiempo llegué a comprender esa escritura que dice, el justo por la fe vivirá. Entonces Dios a veces nos permite pasar por duras pruebas y parece que no las contesta. ¿Sabes por qué? Para que lo busques de todo tu corazón y para que crezca tu relación con Él. Y para que tu relación no dependa si hace o no hace con Dios, tu relación con Dios, sino que depende simplemente de la fe que tú tienes en Él. Job, cuando perdió a su familia, cuando perdió sus pertenencias, cuando perdió su salud, ¿y qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová glorificado. Entonces, nuestra fe, hermanos, es probada. Es probada por las luchas, por las pruebas. La fe, yo siempre he dicho, la fe que no es probada no es fe genuina. Porque es muy fácil seguir a Dios cuando todo va bien, cuando las oraciones son contestadas, cuando hay abundancia. Pero ¿qué tal cuando se va la abundancia? ¿Qué tal cuando se va la salud? ¿Qué tal cuando se van los bienes? Entonces, estas personas, la mayoría, seguían a Jesús no porque tenían una fe genuina, sino porque les hacía milagros. Y por eso no debemos acostumbrarnos, hermanos, a andar siguiendo milagros, señales, nada de eso. Debemos acostumbrarnos a tener una relación íntima con Jesús, con Yeshua. Y si Él escoge hacer milagros y prodigios, gloria a Dios. De todas maneras, los milagros y los prodigios son para traerle gloria a Dios. Y si no los hace también, gloria a Dios. ¿Verdad? Pablo, un siervo muy sufrido, encarcelado, él tenía su confianza en Dios. Escribía cartas desde la cárcel, las epístolas. Y en vez de quejarse de que estaba esto y lo otro, escribía animando a la iglesia que siguieran adelante. Les decía, no se avergüencen de mis cadenas. Estoy sufriendo por causa del Mesías. Entonces, la fe genuina, hermanos, no necesita de milagros, no necesita de señales. La fe genuina es una fe que está anclada en nuestra relación con Dios. Ahora, no estoy diciendo que no hayan milagros ni sanidades. A mí me encanta, yo soy un sobrenaturalista. Pero lo que quiero decir es que no debemos de depender en eso. Y si andamos buscando eso, podemos caer con un maestro falso, un profeta profetiza, porque el enemigo también hace milagros.
Y por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado de nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos siguiendo, a quién estamos siguiendo. Y pasar tiempo en oración con Dios y pasar tiempo en su palabra, pidiéndole que nos dé discernimiento para que no seamos engañados. Versos 3 y 4 dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús Yeshua no le sacaba la vuelta a las personas, hermanos, porque las amaba. ¿Verdad? A veces la gente nos cansa, ¿verdad? A veces hay muchas personas y nos cansan, pero Jesús no era así. Jesús estaba cansado y cuando miraba a la gente sentía compasión por ellas. Eso era su reacción. Y sin duda, Jesús Yeshua se sentó con sus discípulos para observar a los que le seguían. Y pronto se celebraría la fiesta de la Pascua. Y escuchen esto. El objeto de la fiesta de la Pascua, el Cordero Pascual, andaba con ellos, pero no lo reconocieron. Esa fiesta que celebraron desde que salieron de Egipto, ese Cordero que Dios les mandó que sacrificara y que pusieran la sangre en los dinteles de la puerta, ahora el Cordero Pascual, el Cordero de Dios, andaba entre ellos. Él es el Cordero de la Pascua, pero no lo conocieron. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante que estaban a punto. Y Jesús Yeshua, él celebraba la Pascua también. Pero la gente no sabía que Él es el enfoque de la Pascua. Él es el Cordero Pascual. Él es el que derramó su sangre preciosa por los pecados del mundo. La sangre de los corderos cubría los pecados temporalmente, pero nunca los podía cubrir para siempre. Pero la sangre de Jesús de Yeshua, el Cordero Pascual, cubre nuestros pecados para siempre, los perdona, los borra, ¿verdad? Y se me hace muy extraordinario que anduvo entre ellos, pero la mayoría no lo reconocieron. Es muy hermoso esto. Versos 5 y 6 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque sabía lo que había de hacer, ¿verdad? Entonces, a veces Dios nos pone en lugares y posiciones y nos llama a hacer cosas que parecen imposibles. Es más, nuestro llamado, hermanos, el llamado de todos nosotros es para hacer cosas imposibles. Salvar almas, sanar enfermos, echar fuera demonios, darle de comer a los necesitados, ministrar a las viudas y a los huérfanos. Y mucho de lo que Dios nos llama a hacer, hermanos, la mayoría es imposible. Y aquí vemos que Jesús preparaba a sus discípulos para presenciar un milagro muy grande. Nosotros, los humanos, solo podemos ver una parte muy pequeña de lo que acontece a nuestro alrededor. Por eso dice la palabra de Dios que nuestra ira no cumple con la justicia de Dios. Nuestra ira no cumple con la justicia de Dios. Porque no podemos ver todo. Queremos tomar venganza, queremos hacer algo, pero en vez de arreglar las cosas, echamos a perder las cosas porque no podemos ver todo el panorama. Solamente Dios. Y es por eso que Dios dijo, la venganza es mía. Yo pagaré, dice el Señor. Dios es el que puede ver el panorama amplio y por lo tanto cuando lleva a cabo su voluntad es perfecta. Y por eso, hermanos,
debemos de poner nuestra confianza plena en Dios. Que Dios nos ayude. ¿Verdad? Que Dios nos ayude en esta vida que es difícil. Pero solamente Él es el que mira el panorama amplio. Nosotros, si acaso vemos un destello, un pedacito, pero Dios mira todo a la misma vez. Verso 7 y 9 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Un denario, hermanos, era el salario de un día de un obrero o jornalero. 200 denarios habrían sido casi 2/3 del salario de un año. Es mucho dinero, ¿verdad? Cuenten su salario, cuánto ganan las 3/4 partes del año. Es bastante dinero. Entonces lo que quería decir, Felipe, eras, pues Señor, aunque tuviéramos mucho dinero, son demasiadas las personas. Y entonces el muchacho tenía 5 panes y 2 pececillos. Entonces, estas porciones de comida, o esta porción, parecía insignificante en comparación con el número de las personas en la multitud. Y lo que es imposible para los hombres, con Dios todas las cosas son posibles. Ahorita vamos a ver cuánta gente realmente eran. Versos 10 y 11. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, o sea que se sentaran, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Entonces, la milagrosa multiplicación de los alimentos demostró la deidad de Jesús, porque solo Dios puede crear. ¿Saben ustedes esos? Por eso el diablo lo único que puede hacer es imitar a Dios. Él no puede crear. Nadie puede, nosotros no podemos crear nada. Cuando hablamos de crear, hermanos, hablamos de que Dios creó al mundo lo que llaman ex nihilo, que Dios creó al mundo de la nada, ¿verdad? Estaba Dios debatiendo con un hombre y este hombre decía que él podría crear vida también. Y Dios le decía, no, solamente yo puedo crear vida. Y le dijo, te lo voy a comprobar. Y empezó a juntar tierra, empezó a juntar elementos. Y yo le digo, hey, espérate, dame mi tierra. Esa la crié yo. El punto es que el hombre necesita lo que Dios ya había hecho para poder crear algo. Entonces solamente Dios puede crear ex nihilo, que quiere decir que no había nada y creó todo de la nada. Ese es el poder de Dios. Y solamente Dios puede crear cosas de la nada o multiplicar cosas de la nada. Y por eso es que Jesús en este milagro demostró que Él es Dios, el creador. Es extraordinario. Ahora, la Biblia dice que eran 5,000 varones. Y siempre hay más mujeres y niños que hombres. Siempre. Entonces, personalmente yo, hermanos, calculo, ¿cómo se dice?
¿cómo lo puedo decir? Calculo que cuando menos eran 12,000 personas en total. Poquito más de lo doble con mujeres y niños. 5,000 ya eran muchos, pero con las mujeres y con los hijos, yo calculo más o menos, ¿cómo se dice? Conservadamente, que eran 12,000 personas en total. Y el milagro fue tan extraordinario que las personas comieron hasta llenarse. No nomás comieron, sino que se llenaron. 12,000 personas, en mi estimación. ¿Cómo está eso? ¿Cómo pueden 5 panes y 12 peces alimentar a tantas personas? Pues eso es el milagro creativo de Jesús y Yeshua. Y este es el único milagro de Jesús que se relata en los 4 evangelios. Entonces dice que Jesús partió los panes y los bendijo. Y saben que la oración a Jesús, hermanos, fue un rabino judío. Y muchas personas creen que Jesús es el presidente de su denominación. Creen que Jesús es hace las cosas como los gentiles. No, hermanos, Jesús es judío y era un rabino judío de la tribu de Judá. Por eso uno de sus títulos es el león de la tribu de Judá. Que no se nos olvide eso. Y es muy probable que sabemos qué oración hizo. Porque es la misma oración que los judíos usan para bendecir los alimentos cuando comen este día. Los que siguen la Torá, los que siguen la Biblia. Y lo más probable es que Jesús Yeshua levantó el pan, lo rompió y dijo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamosi lechem min haaretz. Bendito seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que produces el pan de la tierra. ¿Verdad? Oración para bendecir a los alimentos. Y entonces quebrantó el pan, se lo dio a los discípulos y de repente empezó a multiplicarse. ¿Cómo? No tengo idea. No tengo idea, pero bueno, lo voy a decir conservadoramente, 5,000 hombres, junto con sus familias y sus hijos, comieron hasta llenarse, hermanos. Pónganse a pensar en eso. No nomás era, ¿saben qué? Un pedacito nomás de pan, un pedacito de pescado. Cómanselo y eso que les aguante para que se vayan a su casa. No. Porciones de panes, porciones de peces, ¿verdad? Y comieron a llenarse. Es extraordinario. Versos 12 y 13 dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, 12 canastas, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces, a mí siempre me ha impresionado algo de este pasaje. No sé si alguien más haya hecho esta observación, pero a mí me ha impresionado mucho que Jesús ordenó que se juntase lo que sobraba para que no se pierda nada. Y yo me pongo a pensar, pues, ¿por qué le importa a Jesús a Yeshua que no se pierda nada si acababa de multiplicar poquito y mucho? Y lo convirtió en mucho y sobraron 12 canastas. ¿Por qué Jesús estaba preocupado porque no se perdiera nada? Eso es un principio y es una lección para todos nosotros los creyentes. El creador del universo, que multiplicó un poco de comida y alimentó para miles, no quería que se perdiera nada. Esa lección, hermanos, es que Dios no está de acuerdo con que desperdiciemos nada. No está de acuerdo. Por más que nos bendiga el Señor y por más que nos dé y por más que nos sobre, a Dios no le complace
que desperdiciemos las cosas. Eso es una lección. Es que tenemos que tener cuidado cómo vivimos nuestras vidas, hermanos, y no andar desperdiciando nada simplemente porque nos dé la gana. Andar dejando comida, tirando comida nomás por dejarla. Eso no le complace a Dios. Y para mí es muy extraordinario. Es muy extraordinario que no le complace a Dios eso. No andar derrochando dinero, no andar desperdiciando. No, hermanos, sino que acuérdense que nosotros vivimos sujetos a Jesús, a Yeshua. Dice la Biblia, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No somos nuestros propios jefes. Yo no soy mi propio jefe. Yo le rindo cuentas a Jesús, a Yeshua. Si tú comprendes ese principio que no eres tu propio jefe, vas a vivir una vida santa. Porque te va a recordar el Espíritu Santo que no eres tú tu propio jefe, que tú le respondes a alguien y un día le vas a rendir cuentas a Jesús, a Yeshua. Como vimos la semana pasada, Él va a juzgar todo. Y entonces debemos de conducir nuestras vidas, nuestro carácter, nuestro comportamiento en obediencia a Jesús, a Yeshua. Porque Él es nuestro jefe. Él es nuestro dueño. El creador del universo que multiplicó estos panes y peces, Él es nuestro jefe. Él es nuestro Señor. Él es nuestro patrón. ¿Verdad? Entonces las personas que viven sus vidas simplemente como quieren, están viviendo en rebeldía a Dios. Y ya lo he dicho antes, que para mí una de las canciones más satánicas era una canción que cantaba, a ver si me recuerdo el nombre, Sinatra, Frank Sinatra. Y no es una canción que tiene malas palabras, no es una canción que tiene corrientadas, es una canción que dice, lo hice a mi manera. ¿Verdad? Y para mí ese mensaje es un mensaje de rebeldía en contra de Dios. Nosotros los creyentes algún día cantaremos un canto que dice, lo hice a la manera de Dios. ¿Verdad? Porque cuando rendimos nuestras vidas a Dios, hermanos, ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, Dios, hermanos, es nuestro jefe y nos dice aquí que no andemos desperdiciando nada, no debemos vivir así. Aunque seas un empresario y Dios te bendijo con la capacidad de hacer mucho dinero, aunque tengas abundancia, no debes andar desperdiciando. Y debemos enseñar a nuestros hijos a no hacer eso, porque no le complace a Dios. Para mí, hermanos, cuando realicé esto, me quedé, wow. ¿Por qué andaba Jesús preocupado porque se desperdiciara algo? Se acababa de multiplicar. Él podía tomar una piedra y hacer de todo. No, es una lección para nosotros que no andemos desperdiciando. Y que demos a los que tienen menos que nosotros y nos acordemos de los pobres. ¿Verdad? Es muy extraordinario para mí. Versos 14 y 15 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Entonces la gente dijo, este tiene que ser el Mesías. ¿Y saben qué? Acuérdense que el Mesías que estaban esperando, incluyendo los discípulos de Jesús de Yeshua, no era un Mesías que iba a venir a morir. Por eso es que cuando lo arrestaron y lo crucificaron, se esparcieron todos. No, el Mesías que ellos estaban esperando y que están esperando aún hoy, es un Mesías que va a venir
y a, va a conquistar el mundo y se va a sentar como rey en Jerusalén y va a reinar a todo el mundo. El Mesías que iba a venir a la fuerza, no le iba a pedir permiso a nadie, iba a tomar su lugar, va a tomar su lugar como rey y va a gobernar el mundo. Por eso es que lo querían tomar y lo querían poner como rey. Oh, mira, ahora va a derrotar a los romanos, va a quitar el yugo de nosotros y vamos a reinar con él. Eso es lo que ellos estaban esperando. Y el Señor Jesús Yeshua se encontraba en el apogeo de su popularidad. Y la tentación de tomar el reino sin pasar por la cruz debía hacer grande. Oh, ¿sabes qué? Voy a reinar y no me tienen que crucificar. Como hombre tal vez fue una tentación. Pero lo que no comprendían los judíos y los que no comprenden los que lo rechazan hoy, es que primero Él vino como el Cordero de Dios, a morir y pagar por el precio de los pecados de la humanidad. Pero un día sí va a regresar. Un día va a regresar como un rey conquistador, va a venir a la fuerza. Va a destruir a sus enemigos. Va a reinar desde Jerusalén con una vara de hierro. ¿Qué quiere decir eso? Que va a reinar con autoridad absoluta, ya no va a permitir tonterías de las que se han permitido: la idolatría, la violencia, la corrupción, la inmoralidad sexual y todo lo que vemos en el mundo, ya no lo va a permitir, va a reinar con una vara de hierro. Pero los que vamos a reinar con él somos los que le recibimos primero como el Cordero de Dios. Y un día Él se va a llevar a su iglesia, a su esposa, a su novia, y cuando Él regrese a la tierra vamos a regresar con Él. Y vamos a reinar con Él. Por eso dice la Biblia que los mansos heredarán la tierra. ¿Quiénes son los mansos? Los que recibimos a Jesús, a Yeshua, como nuestro Salvador. Pero se quisieron adelantar aquí, ¿sabes qué? Es hora, hay que ponerlo como rey para que conquiste a los romanos y vamos a reinar con Él. Y Jesús sabía, dijo, no, no es el tiempo, y se desapareció, se fue. Entonces, quisiera concluir este mensaje este día de la siguiente manera. Jesús Yeshua tomó lo que parecía una insignificancia y alimentó a miles. Les digo en mi estimación, entre 12,000 a 15,000 personas. El joven dio a Dios lo poco que tenía y eso impactó a muchos. Ahora la pregunta es, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú que le puedes ofrecer al Mesías, a Yeshua? Y quiero decirles que todos tenemos de poco a nada que ofrecer. Pero si tú por fe le das a Jesús, a Yeshua, lo poco que tienes, Él lo puede tomar y lo puede multiplicar y puede afectar a miles y millones de personas. ¿Qué tienes tú? ¿Verdad? Estoy seguro que el jovencito con gozo, Dios lo compartió, pues Señor, aquí te va, pero pues son muchas personas. Pero lo que debemos comprender es que el Señor puede tomar lo poquito y hacerlo en mucho. Lo que tú piensas que es poco, lo que tú piensas que es insignificante, o tal vez tú te crees insignificante, Dios te puede usar y te puede tomar para que afectes a la vida de miles y millones de personas. Ofrécele tu vida. Ofrécele lo que tienes, ¿verdad? Es poco, sabemos. Pero
dáselo al creador del universo y Él puede multiplicar y hacer mucho de poco, por más insignificante que tú te creas. Padre, te damos gracias este día. Te alabamos y te bendecimos. Te damos honra y gloria a ti, solamente a ti. Señor, en estos momentos te ofrecemos lo poco que tenemos, Señor, y te pedimos que lo multipliques, Padre. Por más insignificante que parezca, te lo ofrecemos y te pido que lo tomes, lo multipliques, Señor, y que sea de bendición para muchos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, el Santo de Israel. Amén. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos. Pasen una semana gloriosa. Sigan orando por la situación en el mundo. Sigan ofreciendo sus vidas al Señor que los use. Y si les gustan estos mensajes, estudiamos la Biblia expositivamente. Por favor, háganle like, suscriban al canal y compártanlo con otros. Dios les bendiga a todos y Shabbat Shalom.